El ave fénix es un pájaro mítico semejante a un águila, que se consumía por la acción del fuego cada 500 años, para luego resurgir desde sus cenizas. Y hay un poder religioso en este mundo que muy pronto se levantará del abismo con poder. Y Apocalipsis 13:3, hablando de esta bestia, dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Hola amigos, esto es La Biblia Dice. Hemos estado estudiando acerca de unos personajes que aparecen en el libro del Apocalipsis para luego entrar en el mensaje de los 3 ángeles. Y en esta oportunidad vamos a estudiar acerca de la resurrección de la bestia. El libro del Apocalipsis, específicamente el capítulo 12, es un resumen del conflicto entre el bien y el mal, en el cual se presenta al dragón, que es Satanás, persiguiendo al pueblo de Dios mediante los poderes de este mundo, mira, hasta el tiempo del fin. Y luego, en Apocalipsis 13, vemos esos poderes que Satanás utilizará para perseguir y hacerle la guerra a los fieles de Dios, quienes son los que guardan los mandamientos de Dios y han recibido el testimonio de Cristo Jesús como testigo fiel y verdadero en ese conflicto entre el bien y el mal. Así que Dios acerca la lupa en el capítulo 13 y nos muestra más detalles acerca de esos eventos finales y de esos personajes que utilizará Satanás para perseguir al remanente final. Para esto, vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿qué bestia es esa? Para esto vamos a leer Apocalipsis 13. Mira lo que dice, vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Dice: el dragón se paró sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. Una característica que aparece aquí es que el mismo capítulo 13 comienza diciendo que el dragón se plantó. En muchas versiones en español no aparece este detalle, pero es el dragón que se para en la orilla del mar. ¿Sí? ¿Qué significa en la arena del mar? ¿Qué significa mar? Significa muchedumbre, multitud. Por lo tanto, el dragón se planta y dice en el original, estoy diciendo en el original dice que luego Juan ve una bestia fuera del mar que ha subido, teniendo 10 cuernos y 7 cabezas. Ahora, si tú notas bien, esta bestia que se levanta en Apocalipsis 13 tiene la misma característica del dragón, 7 cabezas y 10 cuernos. Y el dragón en Apocalipsis 12 representa en primera instancia a Satanás. ¿Sí? Como dice Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua, ese dragón que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Pero también representa al Imperio Romano, que utilizado por Satanás, trató de asesinar a Cristo cuando nació, de acuerdo a los primeros versículos del capítulo 12 de Apocalipsis. Mostrando de esta forma que este poder que se levanta, esta bestia que se levanta en Apocalipsis 13, que tiene la misma característica del dragón, es un poder que surge del antiguo Imperio Romano y que Roma sigue gobernando.
Pero también nos muestra otra característica, y es que el dragón en Apocalipsis 12 también representa a los gobiernos utilizados por el diablo para perseguir al pueblo de Dios y que está en contra de la verdad. Entonces en Apocalipsis 13 nos muestra es que también el dragón representa a los gobiernos políticos de este mundo, que le dará el poder y la autoridad a esta bestia que se levanta. Pero hay otra característica que también se menciona en ese versículo 1, y es que dice que tiene nombres de blasfemia o nombres blasfemos. ¿Sabes tú qué nombre en la Biblia representa carácter? Por ejemplo, los 144,000 que son el pueblo de Dios, que es el sello, que tienen el sello de Dios en la frente, dice que tienen el nombre del Padre y el nombre de Cristo en su frente. Por lo tanto, ellos revelan el carácter de Dios. Por eso que el nombre representa carácter. Y una cosa importante es que el carácter de Dios tú lo puedes ver en su ley, en los 10 mandamientos, en la ley de Dios. Por lo tanto, ellos están guardando la ley. Pero el referente a la bestia, bueno, la bestia tiene una actitud contraria al carácter de Dios. Por eso dice nombre blasfemo. ¿Y cuál es el carácter de la bestia? Bueno, el carácter de la bestia es persecución, ira e intolerancia hacia los fieles de Dios. Y es una actitud en contra de la ley verdadera de Dios. Pero también tener nombres blasfemos significa promocionar, anunciar, tener cualidades que son exclusivas de la deidad, o nombres que le pertenecen solamente a Jehová. Por ejemplo, mira esto. El representante de esta institución religiosa se dice que se le llama Papa, y eso significa en latín Padre, el Santo Padre, el Papa. ¿Sabes tú que Cristo dijo que no llamáramos a nadie Padre en la tierra? Vamos a leerlo. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 23:9, y voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, mira lo que dice. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre. ¿Ve? No se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios, que está en los cielos, es su Padre. Pero Él se hace llamar Papa, el Santo Padre. Y no solamente esto, sino que también a Él se le llama el Pontifex Maximus, que significa sumo sacerdote. Mientras que el único sacerdote o sumo sacerdote entre Dios y el hombre es Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos 4:14, voy a leer también la versión Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Pero no solamente Él se llama Santo Padre o Papa, Sumo Pontífice, sino que se hace llamar también Vicarius Christi, que es representante de Cristo o el que toma el lugar de Cristo. Ahora mira esta cita que lo dijo Cristo Jesús. En Juan 14:26 dice, Nueva Traducción Viviente: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, ¿quién será ese representante? Dice, como mi representante. ¿Quién es ese representante? Es decir, al Espíritu Santo. El representante de Cristo no es el líder de la iglesia romana, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Ahora le voy a leer la versión traducción del lenguaje actual. Dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. ¿Quién tomó el lugar de Cristo? No es el Papa de Roma, es el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Hay una noticia, un artículo, que publicó BBC News, y hablando acerca del Papa, directamente del Papa Francisco, dijo esto: si te fueras a los extremos, podrías hasta decir que el último emperador es el Papa Francisco, quien ostenta uno de los muchos títulos de los emperadores del Imperio Romano, Pontifex
Maximus, sumo sacerdote, gobierna el Vaticano, que está en Roma, habla latín y sigue teniendo una tremenda influencia que desborda sus fronteras. BBC News está en bbc.com. Así que esta bestia que se levanta en Apocalipsis 13, vemos claramente quién es. Esta institución religiosa del antiguo imperio romano que se coloca en el lugar de Dios. Y pretende hasta perdonar pecado. No hay nadie fuera de Cristo que sea Dios con nosotros y además que perdone pecado. Solamente Cristo Jesús. Y además dice tener nombres que le pertenecen solamente a la deidad. Vamos con la siguiente pregunta, la cual dice: ¿qué significa la herida de la bestia? Bueno, si tú puedes ver, ahí mismo en Apocalipsis 13 podemos ver que esa herida fue proporcionada con la espada, con una espada. Vamos a leer Apocalipsis 13. Mira lo que dice Apocalipsis 13, versículo 14. Dice: y engaña, hablando aquí de la segunda bestia de Apocalipsis 13, que es una nación poderosa, dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y revivió. Mire, tiene una herida ocasionada, ¿por qué? Por la espada. Ahora la pregunta que nos hacemos es: ¿qué significa espada? Bueno, esa pregunta nos responde la misma palabra de Dios. Primeramente, significa el poder civil. Vamos a ver Romanos. Mira lo que dice Romanos. Romanos 13, versículos 1 y 4. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora versículo 4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, bueno, teme, porque no en vano lleva ¿qué? La espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que la espada significa poder civil. Y esto ocurrió, recibió una herida por medio del poder civil. Claro, en el estudio anterior vimos cómo el papado, en el año 1798, en la Revolución Francesa, bueno, ya la gente y el emperador de Francia, obstinado de los abusos de la Iglesia Católica y de los papas, bueno, envió a su ejército, dirigido por el general Beltier, a invadir a Roma. Así que entonces este general toma cautivo al papa de ese tiempo, que era Pío VI, y lo lleva exiliado a Francia y lo meten en un calabozo, el cual este papa muere al siguiente año, estando allí, encerrado en el calabozo. Pero también la palabra de Dios significa, la espada también significa la palabra de Dios. Vamos a leer Efesios. Mira lo que dice Efesios 6:17. Dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? Que es la palabra de Dios. En el siglo XVI, en los años 1500, esta bestia también, o este poder religioso, recibió un golpe con la espada de la palabra. También, debido a los abusos de esta iglesia, bueno, Martín Lutero denuncia estos abusos de la iglesia mediante su 95 famosa tesis, el cual presentó y publicó en la iglesia de Wittenberg. Y esas tesis denunciaban, hermano y amigo, mira, estas tesis con versículos bíblicos, con la palabra, denunciaban los abusos de los papas y de la iglesia, el paganismo que estaba dentro de la iglesia, como también la mentira y lo ilógico del pago de las indulgencias. Y debido a la obra de este monje alemán como fue Martín Lutero, inició entonces el movimiento protestante, dando inicio a este movimiento que luego levantó a otros reformadores después de él, y que presentaban la palabra claramente en contra
de las falsas doctrinas y de los abusos de la iglesia romana. Y específicamente, él publicó esas tesis en el 31 de octubre de 1517. Ten presente esa fecha, 31 de octubre, 1517. Por lo tanto, podemos decir que la herida es ¿qué? Quitarle poder político, como ocurrió en el año 1798, quitarle la autoridad política, pero también esa herida involucra quitarle la autoridad religiosa, exponiendo y denunciando sus falsas doctrinas. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. La espada, poder político, y la espada, que es la espada del Espíritu, que es la Biblia, la palabra de Dios. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Teniendo esto en mente, teniendo esto presente, entonces vamos con la siguiente pregunta que dice: ¿qué significa la sanidad de la herida? ¿O qué significa la herida sanada? Bueno, si la herida significa quitarle poder político y quitar la autoridad religiosa mediante la palabra de Dios, entonces la sanidad de la herida significa recibir nuevamente autoridad y poder político que tenía antes. Pero esto también involucra que el mundo religioso, incluyendo el protestantismo, reconozca o acepte la autoridad religiosa del papado. Y esta bestia, querido amigo y hermano de Apocalipsis 13, te voy a decir algo. Esta bestia se levanta teniendo la herida sanada. Vamos a leer el versículo, Apocalipsis 13, versículo 3. Mira lo que dice. Apocalipsis 13, versículo 3, dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Y sabes tú cómo dice en el original? Se curó. En el original dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se curó. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué estás viendo? El dragón se planta en la orilla del mar. Y mar significa muchedumbre. La arena también significa naciones, pueblos, multitud. Por lo tanto, el dragón se planta en la orilla del mar para darle poder a la bestia que se ha levantado. Ahora, yo te voy a mostrar unas noticias para que tú veas qué está detrás de este plan de insistencia sobre el tema del medio ambiente. Mira lo que dice la página El Espectador. Y esto fue en el año 2015, pero nos enseña qué está detrás de todo esto. Dice: Vaticano en busca de un gobierno mundial. Mira la pregunta. ¿En busca de un gobierno mundial? Uno de esos análisis que publicó la revista Digital Enlace México, en el que aseguran que si bien la conferencia del Vaticano se ha vendido como la necesidad de calentar el debate sobre las dimensiones morales de proteger el medio ambiente y construir un movimiento global a través de todas las religiones para el desarrollo sostenible, el evento también oculta, mira cómo dice, también oculta, o sea, tiene escondido detrás. Seguimos leyendo. También oculta la intención de la Iglesia de unir fuerzas con la ONU. ¿Con quién? Con la ONU sobre el cambio climático. ¿Con qué intención? Para sacar adelante un plan maestro de estructurar a las autoridades políticas y económicas del mundo para crear un gobierno mundial centralizado. Lo dice claramente que está detrás de todo este plan sobre el medio ambiente. Que el Vaticano pueda alcanzar el gobierno mundial. Ahora, ¿centralizado en quién? En el mismo papado. Ahora, los gobernantes del mundo actualmente, o sea, estoy hablando del poder político, trabajan para ese fin.
Mira, te voy a mostrar una noticia de Donald Trump, que fue presidente de derecha. Mira lo que dice esta noticia. Trump impone a golpes el nuevo orden mundial. Donald Trump, que fue presidente de Estados Unidos y que es capitalista y de derecha, la noticia dice, impone a golpes el nuevo orden mundial. Y también el secretario de Estado en el tiempo de Donald Trump dijo, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo, el presidente Donald Trump está construyendo un nuevo orden mundial respaldado por el liderazgo y la democracia estadounidenses. Qué interesante que ellos mismos dicen que están trabajando con ese propósito. Ahora, bueno, es muy conocido que los presidentes de filosofía de derecha o capitalista trabajan en pro del Vaticano. Eso se sabe. Pero ¿qué pasa con estos presidentes que trabajan con filosofía comunista de izquierda? Cuando uno de los principios del comunismo es no existe Dios, cero iglesia. ¿Será esto cierto? Bueno, mire esta noticia acerca de Hugo Chávez. Mira lo que dijo CNN en español acerca de Chávez. Dijo esto. Desde el Medio Oriente, Hugo Chávez pide crear un nuevo orden mundial. Mira, Chávez, que fue conocido como un presidente comunista o de izquierda o socialista, bueno, él trabajó ¿con qué intención? Para el nuevo orden mundial. La pregunta es, ¿estos presidentes sabrán para quién están trabajando? ¿Estos presidentes será que están conscientes cuál es el plan? Bueno, déjame decirte que sí. Porque si tú no lo sabías, te voy a decir algo. La filosofía capitalista o de derecha y la filosofía comunista o de izquierda fueron creadas por el mismo poder, la masonería. Y la masonería, que es una logia secreta, fue creada por los jesuitas, así como los Caballeros de Malta, el Opus Dei, entre otras más. ¿Y los jesuitas para quién trabajan? Bueno, los jesuitas es una orden militar del papado. Por lo tanto, cada presidente de este mundo sabe para quién está trabajando y con qué finalidad. Ahora mira esta noticia, lo que dijo un presidente reconocido como comunista de comunistas. Mira lo que dijo él también en la ONU en el año 1979. Fidel Castro dijo, los países no alineados insistimos en que es necesario eliminar la abismal desigualdad que separa a los países desarrollados y a los países en vía de desarrollo. Luchamos por ello para suprimir la pobreza, el hambre, la enfermedad y el analfabetismo que padecen todavía cientos de millones de seres humanos. Aspiramos a un nuevo orden mundial. ¿Qué dijo Fidel Castro? Aspiramos a un nuevo orden mundial basado en la justicia, la equidad y la paz. Discurso pronunciado en Nueva York el 12 de octubre de 1979. Este hombre llamó a un nuevo orden mundial. ¿Y quién será el líder de ese nuevo orden mundial? El papado. Ahora estamos viendo que actualmente se está trabajando para ese fin. Ahora te voy a mostrar noticias de la iglesia luterana. En el año 2018, en la página Así Prensa, que es una página católica, anunció esta noticia que dice: por primera vez en 500 años celebrarán una misa católica en Catedral de Suecia. Y esa catedral que estás viendo allí es una catedral o una iglesia luterana. Dice, la Catedral Luterana de Lund, Suecia, acogerá en octubre una misa católica por primera vez después de casi 500 años del inicio de la Reforma Protestante.
Sigue diciendo, desde que el Papa y los líderes de la Federación Luterana Mundial rezaron juntos en la catedral en 2016, católicos y luteranos se han reunido para rezar las vísperas ecuménicas. ¿Qué significa ecuménicas? Bueno, el trabajo que se está haciendo para unir a todas las iglesias, a todas las religiones. Por lo tanto, se está rezando por esto. Pero no solamente eso, mira la siguiente noticia también acerca de la iglesia luterana. Dice, en la misma página católica Asiprensa, el 25 de junio de este mismo año, 2021, dice, el Papa Francisco alienta a rezar por la unidad entre cristianos. Leemos, el credo de Nicea es una expresión de fe vinculante no solo para los católicos y los luteranos, sino también para nuestros hermanos ortodoxos y para muchas otras comunidades cristianas. Es un tesoro común. Esforcémonos para que el 1700 aniversario de ese gran concilio que se cumplirá en el 2025 dé un nuevo impulso al camino ecuménico. Y mira lo que sigue diciendo. Es un don de Dios y para nosotros un camino irreversible. Repito, el Papa dijo que es un camino irreversible. ¿Qué significa irreversible? Que no se va para atrás en esta unidad de las iglesias, incluyendo la iglesia luterana. Y esto puede ser increíble, pero la profecía tiene que cumplirse. La iglesia luterana, que su fundador fue uno de los primeros, el pionero de protestar en contra de los abusos del papado y de las falsas doctrinas, ahora se está uniendo al papado, la iglesia luterana, con otras iglesias más ortodoxas, igualmente las iglesias protestantes en el mundo. ¿Ves? Ahora, yo no sé si tú conoces el tratado que ha creado tanto la iglesia papal, la iglesia católica, junto con la iglesia luterana, acerca de la doctrina de la justificación, así lo llaman ellos. Declaración conjunta de la justificación. Mira lo que dice. En la página iglesialuterana.cl, en el año 2019, dice, la Federación Luterana Mundial y el Pontificio Consejo de la Promoción de la Unidad de los Cristianos invitaron a sus iglesias a usar la liturgia y otros materiales preparados conjuntamente para marcar el 20º aniversario de la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, que fuera firmada por representantes de una y otro. ¿Cuándo fue esto? El 31 de octubre de 1999, día de la Reforma, que fue el día o la fecha cuando Martín Lutero presentó su tesis en contra del papado. ¿Ves? Declaración conjunta, la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana. Ellos ya están unidos, ellos ya están en acuerdo acerca de la justificación. Yo no sé por qué le llaman solamente justificación y no dicen justificación por la fe. Pero lo que enseña es que ya el abismo, la separación entre la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica ya no existe. Ya hay unidad hasta en doctrina. Fue uno de los temas que más enfatizó Lutero, la justificación por la fe, estudiando el libro de Romanos. Pero la iglesia luterana se ha unido en esta doctrina con la iglesia católica. Ahora te voy a decir lo que dice esa declaración conjunta en la página 5. Dice, la declaración conjunta es un acuerdo histórico que fue firmado por católicos y luteranos en el año 1999. Este acuerdo resuelve efectivamente uno de los principales conflictos teológicos al origen de la Reforma, la comprensión de la salvación. Desde entonces, otras 3 comunidades cristianas mundiales, a saber, la metodista, anglicana y reformada, se asociaron oficialmente con lo que en un principio fue un acuerdo católico-luterano. Mediante la declaración conjunta se superaron controversias y malentendimientos presentes desde hace siglos.
Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, página 5. Ahora, estás viendo que este tratado o esta declaración conjunta no solamente es entre católicos, entre la Iglesia Católica y la Luterana, sino también entre metodistas, ortodoxos y entre otras las demás iglesias protestantes. ¿Será que estamos cerca de la curación, de la sanidad definitiva de la bestia? Bueno, déjame decirte que muy pronto veremos la resurrección de esta bestia del abismo. Se le está dando poder, se está buscando darle poder y autoridad política mediante los gobiernos de este mundo, pero también las iglesias protestantes y ortodoxas están reconociendo su autoridad religiosa en doctrina. Es triste, pero es un cumplimiento de la profecía, porque la palabra de Dios se cumple. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Y es la última, y dice, aunque no es pregunta, es un enunciado, cualidades del papado revivido. ¿Cuáles son las cualidades entonces del papado revivido? Vamos a buscar allí nuevamente en Apocalipsis 13, versículo 1. Leemos: el dragón se paró sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres blasfemos. Una característica que vemos aquí es que dice que esta bestia se levanta con 10 cuernos, y esos cuernos tienen diademas. ¿Qué significa diadema? Diademas son coronas. ¿Y qué representa esto? Autoridad política, autoridad para gobernar. Y el número 10 representa o simboliza totalidad, completo. Por lo tanto, está diciendo que esta bestia se está levantando con que la totalidad del gobierno político de este mundo le han dado autoridad y poder a ella, a la bestia. Y esto nos enseña Apocalipsis 17. Mira lo que dice Apocalipsis 17. Vamos a leer Apocalipsis 17, versículos 12 y 13. Y voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dice: los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que todavía no han recibido o no han subido al poder. Pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Versículo 13. Los 10, o sea, los 10 cuernos, estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Dice, ¿cuál es el propósito que tienen? Bueno, entregarle esa autoridad ¿a quién? A la bestia. Y cuando esto suceda, ¿qué pasará? Bueno, el plan cumplido. La bestia teniendo la supremacía total en el mundo, nuevamente. Y Apocalipsis 13 nos está hablando de la última fase del papado, cuando recibe la autoridad suprema en el nuevo orden mundial. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará cuando se cumpla esta profecía? Cuando el papado resucite del abismo, y abismo significa lugar donde están los muertos, ¿qué pasará? Porque se levanta con la herida ya curada. Cuando se sana la herida, hay una resurrección. El dragón, que representa a las naciones, a los gobernantes de este mundo, representa a los gobernantes de este mundo, dice que le dará poder, autoridad a esta bestia.
en el cual los 10 cuernos están de acuerdo. Ellos tienen un mismo propósito y entregarle la autoridad, esa autoridad, al papado. Por eso dice que tienen coronas, tienen diademas. Han recibido la autoridad, están gobernando. Por lo tanto, esta bestia que se levanta con la herida curada y con los 10 cuernos, con corona o diadema, es el nuevo orden mundial centralizado y gobernado ¿por quién? Por el papado. ¿Y qué pasará cuando esto ocurra? Bueno, lamentablemente, dice la profecía, le hará la guerra a los santos de Dios, o sea, a los fieles, a los que se mantienen fiel a los mandamientos de Dios, a su santa ley. Vamos a leer ese mismo capítulo de Apocalipsis 13. Mira lo que dice. Vamos a leer Apocalipsis 13. Vamos a leer versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y hablando de este mismo poder que surge del abismo, y que cuando surja del abismo le hará la guerra a los santos, mira lo que dice Apocalipsis 11:7. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Lo mismo que dice Apocalipsis 13. Pero lamentablemente, todos los habitantes de la tierra se maravillarán viendo a la bestia resurgir. Cuando resucite entonces la bestia, cuando todos estén extasiados por la obra del papado, entonces dice que toda aquella persona que adore a la bestia, que vaya en pos de la bestia, será borrada del libro de la vida. Y eso lo dice la profecía también. El mismo capítulo 13. Vamos a leer. Capítulo 13. Versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice que la adoraron todos los habitantes de la tierra que no tienen sus nombres en el libro de la vida. ¿Qué significa esto? Que aquella persona que termine adorando a la bestia no pasará el juicio, por lo tanto, su nombre será borrado. Y Apocalipsis 17, hablando de este mismo punto, nos dice también, mira lo que dice. La bestia que has visto, que era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida de la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. ¿Ve? Se levanta del abismo y se asombrarán o se maravillarán viendo a la bestia que era cuando, en la Edad Media, no es, porque está en el abismo, recibió una herida, pero dice muy pronto será, se levantará del abismo. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando los 10 cuernos le den la autoridad suprema a la bestia. Yo no sé si tú conoces esto del Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU ha estructurado el gobierno del mundo por 10 zonas. Por ejemplo, allí tú puedes ver que las zonas son Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido o Inglaterra y Francia. Pero también está África, Asia, Europa, Asia del Pacífico y Latinoamérica o el Caribe. Y en esas reuniones siempre están presentes las 5 primeras: Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra y Francia. Y los demás miembros, bueno, son intercalados por los países de las otras zonas, que son entre las zonas que son África, Asia, Asia del Pacífico, Europa y Latinoamérica o el Caribe. Ahora, yo no sé si tú te has dado cuenta que la Agenda 2030 de la ONU, mira que esta agenda la ha hecho la ONU, tiene todos los puntos que están presentes en Laudato Si, la cual es la propuesta lanzada por el papado. Pero qué interesante que aquel punto que tiene que ver con el cambio climático es el número 13.
Y ese punto no está en el número 13 por casualidad. El número 13 representa o significa algo en esta numerología cabalística. Hay muchas teorías, pero hay una que como se apega más a lo lógico. El número 13 lo han tomado del capítulo 13 de Apocalipsis, porque en el capítulo 13 de Apocalipsis es donde se menciona la resurrección del anticristo, o sea, del papado. Y qué interesante que utilizan como un dibujo, el dibujo que utilizan o el icono es un ojo. ¿Por qué no pueden utilizar otra cosa? Porque el ojo está presente en ese icono del nuevo orden mundial que aparece en el dólar norteamericano. Del ojo iluminado que todo lo ve. Y ese ojo se encuentra en la cúspide, en la parte última de la pirámide que tiene 13 escalones. ¿Tú crees que todo esto es casualidad? 13 escalones tiene la pirámide del nuevo orden mundial. Ahora, Francisco fue elegido como papa el 13 de marzo del 2013. Ahora, si tú sumas los dígitos de esa fecha, del 13 de marzo de 2013, te da también 13. Te pregunto, ¿estamos hablando de algo ilógico? ¿Será mentira que detrás de todo esto hay cosas oscuras? No, es verdad. El número 13 está relacionado con la resurrección del anticristo, que no es otra que la bestia del papado. Y muy pronto se le dará poder político, pero también autoridad religiosa. Y todas las iglesias se unirán al papado y todo el mundo se maravillará en pos de la bestia. Lamentablemente perseguirá a los fieles de Dios y le hará la guerra. ¿Sabes tú que en esto radica el juicio de los vivos? Si vamos a mantenernos fiel a los mandamientos verdaderos de Dios, o vamos a seguir mandamientos creados por el hombre, y especialmente por el papado. Pero termino con esto. No hay que temer. Lo que tenemos que hacer es consagrar cada día nuestra vida a Dios y confiar en sus promesas. Eso es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Cristo viene y destruirá todos los poderes malvados de este mundo, como dice la Biblia. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y dice, y no escaparán. Pero esto también nos muestra la cercanía de la venida de Cristo con poder y gloria. El mismo Cristo dijo, mira, cuando ustedes vean que comienzan a suceder estas cosas, bueno, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cristo prometió estar con sus fieles hasta el fin de este mundo. ¿Deseas tú ser parte de ese remanente que se mantendrán fieles a los mandamientos de Dios, pase lo que pase? Bueno, acepta la invitación que Dios te extiende. Y dile desde hoy, mira, Señor, yo quiero ser parte de ese remanente final. Así que guíame y fortaléceme en tu verdad. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en los siguientes estudios.